Sin lugar a dudas, una de las figuras más importantes de la primera ola de competitivo de Pokémon en Latinoamérica fue Sebastián Escalante, quien a pesar de haberse retirado de VGC hace más de 3 años, sigue aún vigente como uno de los mejores jugadores que ha otorgado el competitivo de Pokémon. Por eso es que hoy vamos a hacer un breve repaso de su trayectoria. Bienvenidos a todos a un nuevo video. La verdad que me costó un huevo y la mitad del otro poder recopilar esta información, guionarla y editarla. Así que si podrías apoyar esta iniciativa con un hermoso like, una suscripción y un comentario de apoyo, te lo agradecería. Y me serviría además para traer más videos de este estilo. Porque sí, este no es el primer video de esta serie, sino que la idea se me ocurrió tras tener un argentino clasificado a la Premier Players Cup que no todos conocían. Si no viste ese video, te lo dejo acá arriba en las tarjetas para que te pases a chusmearlo. Y ahora sí, a lo que nos compete. Aviso importante, algunas de las cosas que diré reflejan mi opinión personal, que puede no ser la misma que la tuya y está perfecto. Cada uno tiene derecho a expresar sus opiniones, pero siempre con respeto. Así que si opinas diferente, puedes hacérmelo saber en los comentarios y debatiremos cordialmente sobre ello. Sebastián Escalante nació en el barrio de Ciudadela, en la provincia de Buenos Aires, lugar de nacimiento que comparte con Carlos Tevez. Vaya casualidad, un 3 de septiembre del año 2000. A pesar de conocer y seguir a la franquicia de la Rata Amarilla, no sería hasta 2013 cuando su amigo, que terminaría siendo su compañero en esta aventura, Rodrigo Arispe, llevara a la escuela donde ambos asistían una consola 3DS con el Pokémon X. Este fue el punto de inicio donde la vida de Seba cambió. Calculo que habrá sentido lo mismo que yo cuando jugué el Pokémon Red por primera vez. Pero bueno, eso ya bastó para que se comprara una 3DS y empezara a jugar su aventura en Kalos. Ya en 2014, Rodrigo empieza a interesarse más por el competitivo y a meterle a eso de los IVs, EVs y crianza, pero orientado más a singles. Seba obviamente ve esto, pero él opta por ir por el lado de dobles, sin conocer todavía que ese era el formato oficial vigente. ¿Habrá sido cosa del destino? Quizás. Ya en septiembre de 2014 se oficializó el competitivo LATAM, y justo en el grupo en el que estaban ambos en Facebook, LAP, Liga Argentina de Pokémon, más orientado a singles en esa época, anunciaron el Kickoff, primer torneo oficial con el formato VGC en Argentina, que en realidad se hicieron 2 ese día. Pero bueno, eso ya lo expliqué en mi serie de la historia de VGC Argentina, la cual te dejo ahí arriba por si te interesa saber cómo evolucionó el formato en este país. Siguiendo con esto, tenemos 2 chicos de 14 años yendo a un torneo de Pokémon por primera vez en su vida. Rodrigo terminó prácticamente destruido, pero Sebastián, que recordemos que ya algo sabía de dobles y llevaba un team basado en el de Sejun Park, que hacía menos de un mes había ganado el mundial, tuvo una excelente performance, para sorpresa de mucha gente que lo doblaba en edad. La leyenda estaba surgiendo. 2 semanas después toca el próximo torneo con mucha más gente, ya que para el torneo anterior, como había comentado, habían habido 2 en simultáneo. Para este torneo todas las personas conocían a Seba, ya sea por haberlo visto en el torneo o por los comentarios de su participación que habían recibido los muchachos del otro torneo. La gente todavía estaba escéptica, pensando que podía ser solo suerte, pero Seba vuelve a demostrar su nivel y sorprender a todos. En palabras de Rodrigo, a quien le consulté para escribir esta nota, me comenta: a esta altura ya había captado cómo jugar dobles, armé equipo y decidí testearlo con Seba. Acá ya me di cuenta que Seba estaba súper inmerso, porque me comentaba que había estado probando diferentes combinaciones de bichos para cubrir debilidades y EVs, para resistir golpes, etc. Estas palabras denotan todo el interés que tenía Sebastián por este mundo del competitivo, y como en muy poco tiempo se había hecho con los recursos y había hablado con los jugadores más experimentados para sacar todo tipo de tips y consejos para poder mejorar en el competitivo. Dicho y hecho, en el último torneo de 2014 logra otra buena posición, pero este torneo es diferente, ya que aquí empezaría a entablar su relación de amistad con Federico Andino, quien sería durante los próximos meses un maestro para él, y le terminaría dando el empujoncito que le faltaba para terminar de convertirse en la leyenda que es ahora. Ya el año 2015 lo encuentra mejorando torneo a torneo, pero además de esto se anuncian los requisitos para participar del Pokémon World Championship 2015, que tendría lugar en Boston.
Seba, al ser senior y tener un gran nivel, consigue acumular todos los puntajes máximos de los torneos jugados en Argentina, pero a él no le alcanzaba con clasificarse al mundial. Él quería ganar el Travel Award, que le permitiría conseguir un viaje pago al mundial, pero para eso debería entrar en el top 2 de la TAM, por lo que tuvo que hacer 2 viajes fuera de Argentina. El primero fue a Colombia, a jugar el regional que se llevaría a cabo el 16 de mayo en Bogotá, en donde sufrió su primer gran frustración, no solo por perder, sino que además sufrió hacks en contra. Pero aún así, vale recalcar que fue su primera experiencia fuera de Argentina y que se enfrentó a jugadores de nivel como Juan Pablo Nar o Ernesto Serpa, y que a pesar de esto tendría su revancha en junio, para ser exactos el 28 de junio, último regional de temporada que se lleva a cabo en Chile. Las cartas ya estaban echadas. Un dato de color es que Federico Andino, ya convertido en uno de los mejores amigos de Seba, viaja con él para poder competir también por el viaje pago en su categoría Master, obviamente. Aquí Seba sí logra hacer un buen papel, llegando a la cuarta ronda con todo cocinado y el viaje en el bolsillo. El sueño de Boston era una realidad. En cuanto a Andino, vale destacar que él terminaría con un 4-3 que lo dejaría dentro del top 8 de la TAM y con la entrada al mundial, pero sin Travel Award. Y al no poder costear el viaje, solo tendríamos un jugador argentino ese año. El desempeño de Seba en el mundial fue inesperado para muchos, logrando poner a Argentina y a la TAM en ojo de todos. Y a pesar de que muchos dirán que Senior no cuenta, que es más fácil, etc., la verdad es que haber quedado entre los 8 mejores en su primer mundial jugado, como también el primer mundial con la TAM integrada al circuito, es súper meritorio, además de que fue el primer latino en llegar a Top Cat en mundiales. Para los que dicen lo de los seniors, les dejo un dato de color. Han pasado los años y solo ha habido un senior más latino que logró hacer Top Cat, esta vez superando a Seba y llegando a Top 4. Estamos hablando del peruano Gabriel Durán en 2018. Pareciera que el top de Seba va envejeciendo bien con los años. Ya para septiembre se renueva la temporada y Seba pasa a categoría Masters, con la incógnita de si podrá estar a la altura en este nuevo mundo y sobre todo si logrará volver a topear en un mundial. Con todos los ojos de la TAM y del mundo puestos en él, empezaba la temporada 2015-2016. Su primer torneo como Master coincide justo con mi primer torneo competitivo. Así que tengo varios recuerdos de él llegando a la final contra quien para mí era el jugador con mejor proyección a futuro, Agustín Bordel, quien lamentablemente a pesar de ganarle a Seba la final y llevarse los primeros 30 CPs de la temporada, sería su último torneo, ya que con esta victoria anunciaba su retiro. Aún con la retirada de uno de los mejores jugadores argentinos de BGC, Seba no le iba a tener fácil, había competidores para hacerle frente. Aún así, luego de muchas idas y vueltas, consigue la punta de la tabla de posiciones en Argentina, llegando a diciembre de 2015. Además, se revelan las reglas de BGC 16, el cual, en palabras de Seba, fue su mejor formato. También se revelan los puntos necesarios para llegar al Mundial, 150, que como vemos en pantalla, Seba ya contaba con estos puntos, pero obviamente él iba a apuntar nuevamente al Travel Award, cupo que pasa de 2 lugares a 4, o sea, de top 2 a top 4 de Latinoamérica. El primer torneo de BGC 16 no tiene sorpresas. Seba logra ganarlo sin problemas y consolidarse como el mejor jugador de Argentina. Algo que también lo ayudó a lograr esto fue la gran cantidad de bajas de jugadores argentinos. Muchos renegando con el formato de legendarios. Otros, quizás también, renegando por todo lo competitivo que se había puesto el ambiente. Recordemos que BGC empieza como formato oficial en Latinoamérica en 2014, pero ya desde antes habían comunidades que jugaban más for fun y para divertirse. Esto cambia todo, más que nada en la temporada 15-16, donde empieza la carrera para ganar los viajes pagos y se empieza a profesionalizar el circuito. Esta falta de gente lo ayudó a Seba, que ya estaba en su mejor momento, a ganar cómodo cualquier torneo que se le presentara. La primer prueba de fuego fue el regional de enero, donde se enfrentaría, además de a la gente de Argentina, a 3 chilenos que venían con ansias de llevarse los CPs a su Chile natal. Dato de color, uno de ellos sería el gran Neme Senpai, quien años después se convertiría en uno de los jugadores más queridos y de mayor nivel de la región. Aunque este no fue el torneo de Neme,
pero sí lo fue de sus compatriotas quienes ocuparían el Top Cat, pero serían derrotados por Seba en Top 4 y en la final. Ya con esta demostración de nivel, Seba quedaba en primer puesto absoluto de la TAM y completando así su BFL de Premiers cuando todavía quedaba media temporada por delante. La segunda parada fue el regional de la ciudad de Rosario, donde Seba pierde la final de dicho torneo contra su compañero de equipo Federico Turano, pero aún así Seba seguía cómodo en la cima. Y hablando de equipos, hagamos un pequeño parate. Seba, con su ya nombrado mejor amigo Federico Andino, formaron el equipo Team Hellfish, al que se añadiría luego Federico Turano, armando lo que en esa época se empezaría a llamar como el Tridente Argentino. Esta unión no solo tenía mucho de amistad, sino también de estrategia, en un formato full competitivo que agarró de malas a los jugadores argentinos, que en esa época eran más casuales e iban a divertirse. Como dije anteriormente, desmotivó a muchos jugadores y al ser pocos, la alianza de estos tres jugadores, que nobleza obliga, estaban en su mejor nivel, muy superior al resto, les permitía acomodar los torneos a gusto y placer y ayudándose entre ellos lograr el viaje pago para los tres. Esto que al principio parecía un sueño imposible, quedar 3 argentinos entre los 4 mejores de la TAM, no solo se logra conseguir, sino que también estos 3 jugadores argentinos lo logran sin viajar al exterior, lo que denota el poderío de estos 3 jugadores. Algo que los ayudó también fue el Nacional de Argentina, torneo en el que Seba lograría un top 4 perdiendo en esta instancia contra Emanuel Guzmán, quien lograría sacar ventaja de una equivocación de Seba al escribir la Team Sheet, lo que lo dejaría sin posibilidad de usar a un Pokémon tan invaluable en este meta como lo era Smeargle. Ya pasando al World Championship en agosto de 2016, Seba se codea con los grandes. Todos lo iban a saludar y a hablarle en el lobby del Marriott. Pero claro, del dicho al hecho hay un gran trecho. Y las peleas hay que jugarlas, no basta solo con la popularidad, ni mucho menos con haber quedado primero de Latinoamérica. Recordemos que el Mundial es un torneo aparte y hay que jugarlo. En día 1 toda la comitiva argentina cae, por lo que todo va a recaer en el Tridente, que recordemos que ya tenían el día 2 asegurado junto al viaje pago. Andino y Turano caen, pero Seba vuelve a sorprender al mundo cuando logra un 5-0 y el pase al Top Cat por segunda vez consecutiva en un mundial. Lamentablemente el sueño acaba cuando Edu Cunha lo derrota en Top 16 en una de las partidas que vi con más nervios en toda mi vida. Pero bueno, a pesar de la derrota, ya no había duda de que Seba se acababa de convertir en el representante número 1 de la TAM a ojos del mundo entero. Así llegamos a la temporada 2016-17. Un año bastante duro para Argentina. La vara de SP salta de 150 a 400 puntos. Pero ese año Argentina perdería también muchos torneos, ya sea por falta de OTs, como por un problema interno que da para otro video. Así que si quieren que hable de la muerte y resurrección de BGC en Argentina, que tengo un par de videos sobre esos dando vueltas en el canal, pero podemos hacer uno recopilatorio, ahora ya 3-4 años luego, pueden dejármelo en los comentarios. Otro dato de color es que el Nacional pasa a desaparecer, siendo reemplazado a nivel TPCI obviamente por un internacional en cada uno de los continentes donde TPCI tiene presencia. Una forma de ver esto rápido es que Argentina perdió el Nacional, de 3 regionales pasó a tener solo 1, con lo cual sería mucho más difícil conseguir los EPs. Y no solo eso, sino que muchos países como Perú, por ejemplo, empiezan a sacar muchos jugadores de alto nivel que podrían hacer que el Tridente se quedase sin viaje pago a pesar de volver a aumentar el cupo, esta vez de top 4 a top 8 de la TAM. Por suerte no todas son pálidas y llega el amiguito Don Snowball al rescate. Y es que como dije anteriormente, tras la idea de los nacionales, TPCI implementa por primera vez estos internacionales y entrega un viaje pago al primero, que va a tener lugar en Londres en diciembre de 2017, a los mejores posicionados de la temporada anterior. Esto permite que Seba junto al Tridente vayan gratarola a Londres, donde se jugaría el primer torneo ya con los juegos Sol y Luna habilitados. Y a pesar de tener el juego con muy poca anticipación y no haber meta todavía establecido, Seba consigue quedar en el puesto 30 con un
suculento 9-5. Sí, hubo 14 rondas ese día, terrible la cantidad de participantes. Repasando rápido, Turano y Andino también quedan bien posicionados, con lo que esos EPs obtenidos en este torneo vuelven a darle una ventaja para clasificarse al próximo IC, ya que había una nueva lista de corte con el cual podías ganar un viaje pago al próximo IC. Y obviamente si iban al IC y volvían a ganar puntos, seguían generando este efecto snowball que le generaba, digamos, viajar gratis a torneos importantes, en lugares donde la billetera de la gente común no llegaría, y poder conseguir estos puntos. Obviamente había que quedar, había que ser bueno, pero bueno, parecía que los chicos lo estaban logrando. El segundo IC fue en Oceanía, y para ese entonces SEBA dominaba el meta como quería. Tal es así que se da el lujo de entrar en Top Cat para luego volverse a Argentina sin jugar el top 8 para no perderse su último primer día de clases en la escuela secundaria. Decisión polémica, ya que luego de ver los resultados del torneo no sería raro imaginar que de quedarse podría haberse convertido en el único latino en ganar un IC. Pero bueno, volviendo a la realidad, en marzo se llevaría a cabo el único regional de Argentina. Como les comenté, teníamos uno solo. Y al ser torneos tan preciados, contó con la participación de muchos jugadores del resto de la TAM. Pero aún así, Escalante sigue torneo a torneo mostrándonos que viene de otro planeta y consigue alzarse con el primer puesto, luego de derrotar a su compañero argento, el señor Uaru, en la final. Quizás el único torneo en el cual trastabilló un poco, ya que aún así consiguió algunos CPs, fue en el Internacional de Latinoamérica, donde los latinos brillaron por su ausencia y solo 2 jugadores de la región llegaron a top 8, aunque dicho sea de paso, ambos también lograron pasar a top 4. Para terminar esta temporada súper resumida, ya que si me pongo a hablar de los torneos locales no terminaríamos más, SEBA consigue otro top 8, esta vez en el IC de Norteamérica, sellando así su Travel Award para el Mundial. Un dato de color es que el tridente completo logra conseguir el viaje pago y jugar un mundial en conjunto por última vez, ya que spoileando un poco, para 2018 solo ganaría el Travel Award el señor Federico Turano. Llega al mundial en agosto de 2017 y parece mentira lo que voy a decir, pero Sebastián nuevamente vuelve a sacar Top Cat, cayendo en esta instancia contra el australiano Sam Padelis. Pero 2017 no solo deja el triplete de SEBA, sino también un top plagado de latinos. 4 de 8 jugadores del top 8 eran de esa región, lo que muestra una comunidad que está creciendo y desarrollándose para poder pelear a la altura de las otras regiones. Y todo eso se vio reflejado en 2018 cuando Paul Ruiz se convierte en el primer latino en ganar un campeonato mundial de BGC de Pokémon. Pero eso es para otro video. Así que volviendo, obviamente los 3 Top Cat de SEBA parecen poco en comparación a lo que acabo de nombrar que hizo Paul Ruiz, su campeonato y su tercer puesto en el Mundial de 2017. Pero recordemos que SEBA ya desde senior en 2015 venía abriéndose paso y ganando cuánto torneo se le cruzase. Obviamente no quiero entrar en la polémica de comparar quién es mejor entre estos dos titanes. Quizás, y me atrevo a afirmar, son los jugadores más importantes de Latinoamérica de todos los tiempos. Cada uno ha sabido ganarse el respeto fuera y dentro de la cancha. Pero ya para ir cerrando, poco queda para contar de la historia de SEBA. La segunda parte de 2017 o primera de la temporada 2017-2018 la jugó más por amor al juego y seguir juntándose con sus amigos que para ir al mundial, ya que SEBA sabía que en 2018 empezaría la universidad, la cual había puesto como prioridad y no tryhardearía más este hermoso juego. Ya para 2018 solo se presenta un par de torneos, pero 2 de ellos muy importantes. Estamos hablando de los 2 Special Events otorgados a Argentina, donde logra un top 4 y un top 8 casi sin haber jugado torneos en la temporada. Ya para 2018-2019 se retira completamente hasta que anuncian la GS Cup, formato que a SEBA siempre le encantó. Así que juega el Special Event del Rancho en 2019, donde también logra quedar top 8 luego de varios meses sin jugar, y ya luego del Mundial con el formato Ultra Series decide aparecerse en un par de torneos Premier y Mid-Season entre septiembre y octubre de ese año. Su última aparición desde esa fecha fue a mediados del 2020 para jugar la World Cup of BGC, donde el equipo de Play Latam, del que formaba parte, se alzó con la copa.
Como conclusión, podemos decir que Seba marcó un antes y un después en la historia de Pokémon en Latinoamérica. No solo por su habilidad jugando, sino también por su carisma y picardía argentina que le daba un plus a la hora de combatir. Cualquiera que haya jugado contra Seba lo sabe. A mí me tocó, por suerte, vivir esa época y jugar contra Seba mucho tiempo, y les puedo asegurar que era así, y toda la gente grande que combatió contra él lo sabe. No solo eso, sino que logró ganarse el respeto de muchos de los jugadores top que ya estaban en el formato desde mucho antes que Latam forme parte del circuito oficial. A pesar de que en tema torneos importantes fue superado por Paul Ruiz en 2018, no podemos negar que su aparición en Top Cat 3 veces seguidas en los mundiales es muy difícil de emular, no solo por cualquier latino, sino también para jugadores de otras regiones, y sin contar que él se retiró por motu propio. Si hubiera permanecido más tiempo en este mundillo, quién sabe qué habría logrado. Todo esto que acabo de decir le da su estatus de leyenda, de jugador mítico, que ya sea retirado o volviendo a las canchas en un posible 2021, siempre va a ser un jugador a temer, porque como dice el refrán, el zorro pierde el pelo pero no las mañas. Y eso fue todo. Si te gustó el video, te agradecería que me apoyes dándole una buena suscribida y un like. Si podés, también compartirlo con tus amigos para que este video llegue también a todo fanático de Pokémon. Y por último, me gustaría que me dijeran quién se merece ser el próximo en pasar por esta linda sección. Los estaré leyendo en los comentarios.